Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Una invitación a crear postales sonoras. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañas el día de hoy aquí en Ciudad Viva. Y quiero invitarte a hacer un recorrido bien interesante. A veces a la gente cuando vamos hacia esta zona y los invito me dicen, ¿pero qué voy a ver por allá? Si solamente hay oficinas, si solamente veo todos los días a una gran cantidad de gente que llega a trabajar. El día de hoy vamos a ir a conocer la nueva zona de Polanco. Cuando hablamos de Polanco, normalmente pensamos en el tráfico, gente corriendo, las plazas llenas, pero hay mucho que platicar de la historia de este lugar. Polanco es un espacio bien bonito. A la gente que le gusta ir a pasear allá el día sábado o el día domingo, seguramente recuerdan o van a recorrer el Parque Lincoln, la Pajarera, los espejos de agua que se encuentran dentro de este parque, tal vez los diferentes restaurantes, las chocolaterías, las cafeterías, también hay heladerías en este espacio. Y esto sería el Polanco tradicional, ese Polanco que está muy cerca del Auditorio Nacional y que pues llegas rapidísimo a través del Metro Auditorio. Generalmente las personas piensan en este espacio. Sin embargo, Polanco está creciendo mucho. Actualmente se están creando nuevos espacios, tanto habitacionales como plazas, como culturales también. Entonces va creciendo poco a poco y está creciendo hacia la zona de la colonia Náhuac, Ampliación Granada, y todos estos lugares están dando paso a un nuevo espacio, a un nuevo lugar que vale la pena visitarlo. Primero tenemos que platicar que Polanco ya aparece en la época virreinal, no como Polanco, sino como un rancho que se conocía como la Hacienda de los Morales. Hacienda Los Morales. La historia de la hacienda se remonta a mediados del siglo XVI, cuando en parte de estas tierras se sembraron las primeras moreras para la crianza de gusano de seda, razón por la cual se le dio el nombre a la hacienda. El nombre ha perdurado durante más de 4 siglos. Los Morales. 100 años más tarde, en 1647, se inició la construcción de una finca que sus dueños llamarían San Juan de Dios de los Morales. El casco de esta hacienda ha sido restaurado en diversas ocasiones, sin alterar su estructura original. La Hacienda de los Morales continuó como la residencia particular de diversas familias de la sociedad mexicana, hasta mediados del siglo XX. Los grandes pintores José María Velasco, Germán Gedodius, Daniel Thomas Egerton y Conrad W. Chapman plasmaron el paisaje que se tuvo durante los 400 años de la Ciudad de México desde la Hacienda de los Morales en diversas obras. En voz de Fernando del Moral, director general de Hacienda Los Morales. La Hacienda de los Morales es un lugar único en la Ciudad de México, debido principalmente a la casa donde se encuentra ubicado como restaurante, la cual data del 1647. Como restaurante es de 1967 y lo que nos ha hecho únicos frente a los clientes es la consistencia en la calidad del servicio y los alimentos que servimos. Somos un restaurante de alta cocina mexicana. Y la Hacienda de los Morales se llamaba así por las moreras, que eran precisamente las plantas con las que se alimentaba a los gusanos de seda. Esta Hacienda de los Morales, que ya aparece en el México virreinal, más adelante se va a fraccionar. Hacia el año de 1920 aproximadamente, hay una compañía que se llama De la Lama y Basurto. Esta compañía ve a bien
que los terrenos ejidales de la zona de la Hacienda de los Morales son un buen lugar para descansar, para olvidarte del tráfico de la ciudad y de aquel ruido infernal y tener lugares donde descansar. Imagínate, a estos fraccionadores ahora se desmayarían ante tanto auto que pasa y pasa ahí. Pues bien, empiezan a vender estos terrenos y estas casas que se fraccionan al estilo americano. Quiere decir que vamos a encontrar grandes espacios con una casa al centro y afuera va a rodearlo un gran jardín. Tú puedes observar este tipo de arquitectura sobre todo alrededor del Parque Lincoln, y estas casas, algunas todavía funcionan, como la Casa Domit o también el espacio en el que se encuentra Fugachocology. Son lugares grandiosos. Así, una vez que se empieza a fraccionar, llegan las colonias, las comunidades libanesas, judías, españolas, alemanas, a habitar estos lugares que les parecen un muy buen lugar para vivir. Va a ser hasta después de 1990 cuando surge ya realmente, empiezan a llegar aquí oficinas, empresas, negocios, y se crea la zona industrial de la colonia Ampliación Granada, en donde estaba la General Motors, por ejemplo, en donde actualmente se encuentra Harinas Elizondo, y sobre la cual se va a empezar a construir el nuevo Polanco, este Polanco moderno completamente. De esta manera vamos a dirigirnos hacia la calle de Molière, esquina con Horacio. Ahí se marca el inicio de esta nueva zona de Polanco con un templo que se llama San Ignacio de Loyola. Templo de San Ignacio de Loyola. Fue bendecido y dedicado a San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, el 31 de julio de 1971. La proyectó el arquitecto Juan Sordo Madaleno. El templo, edificado durante 1960 y 61, es una estructura metálica que soporta secciones de concreto armado y están cubiertas con azulejo vidriado a la manera de la Talavera poblana. El recubrimiento exterior, así como los vitrales, fueron restaurados en 2005. El templo de San Ignacio de Loyola es muy pequeño. Muchas personas lo consideran la parroquia de la zona de Polanco y tiene una historia muy interesante. Está ligado con el Instituto Patria. El Instituto Patria, bueno, hay personas muy importantes que estudiaron en este lugar. Era un colegio jesuita, y entre los personajes y personalidades que estudiaron aquí se encuentran Emilio Azcárraga, Pedro Aspe, Gilberto Rincón Gallardo, Pedro Armendáriz, Héctor Aguilar Camín también, y Monseñor Onésimo Cepeda, precisamente el obispo de Ecatepec. Entonces todos estos personajes estudiaron en el Instituto Patria, que se encontraba en donde actualmente está Molière 222. Ahí estaba el Instituto Patria, que tenía como finalidad formar a buenos cristianos que aportaran muchas cosas a la sociedad mexicana. Poco a poco, y al hacer una evaluación de este objetivo, los jesuitas se dan cuenta que realmente la sociedad no ha cambiado tanto como ellos querían, y entonces deciden cambiar su sede a otra zona. Se van a Nezahualcóyotl, se van a Guadalajara y venden este terreno, pero este instituto tenía en su interior una capilla, y esa capilla fue precisamente la de San Ignacio de Loyola, que ahora se encuentra en esa esquina de Molière y Horacio. La capilla es muy bonita. A mí me gusta porque, a pesar de que se construyó en 1961, es bastante moderna, es muy contemporánea. Cuando tú llegas, el templo te recibe un pequeño atrio, muy muy pequeño, en el que destaca, bueno, primero 3 cruces ahí de color blanco y la escultura de uno de los sacerdotes más importantes dentro de la orden jesuita, que es Miguel Agustín Pro. Beato Miguel Agustín Pro Juárez, conocido como el Padre Pro, religioso mexicano, ingresó en la Compañía de Jesús en 1911 y, tras ser ordenado en Bélgica, se dedicó al apostolado obrero en México. Fue acusado, al parecer sin pruebas, de tomar parte en el atentado frustrado contra el candidato presidencial, el general Obregón, y fue fusilado. Fue beatificado en 1988. En voz del Padre José Amado Fernández Ruiz,
vicepostulador de la causa del padre Miguel Agustín Pro. Es muy importante que las nuevas generaciones conozcan la historia del Padre Pro, porque el Padre Pro murió hace ya casi 100 años. Hay una persecución religiosa dirigida por el presidente Plutarco Elías Calles, y en esa persecución religiosa, el Padre Miguel Agustín Pro llega recién ordenado de Europa, es ordenado de 36 años a nuestra patria durante la persecución. Ejerce un ministerio con mucho cariño, con mucha ilusión, de manera pues a escondidas, como se podía, para poder bautizar a los niños, darle la primera comunión también, casar a los novios, asistir a los enfermos, distribuir despensas a los necesitados, y muere fusilado por Cristo Rey el 23 de noviembre de 1928. Ha habido un atentado en contra del, iba a ser el siguiente presidente de México, Álvaro Obregón, en un domingo, y como el coche en que el que hizo el atentado había estado en posesión de los hermanos Pro, sin que haya relación entre unos y otros, los toman presos, y Calles, sin juicio nada, ordena que sea fusilado el padre Pro junto con el que se presenta como el auténtico asesino, el ingeniero Segura Vilchis, tirado, un ayudante que tenía, y los hermanos Pro. De ellos nada más se va a salvar uno, el más pequeño. La gente dice, bueno, ¿qué hace aquí Miguel Agustín Pro? Pero cuando hablamos ya de la historia de los jesuitas y de que sus restos están dentro de la iglesia de la Sagrada Familia en la colonia Roma, pues ya tiene un contexto. Y ahí está esta escultura de el padre Miguel Agustín Pro. Cuando entras, y eso te voy a poner imágenes en nuestro Facebook, llama la atención la arquitectura. Es un gran edificio que parece un triángulo. Es un triángulo que se eleva. Y en la parte alta, si tuviéramos la posibilidad de observar esta iglesia, es una planta de cruz latina. Es una gran cruz, una gran cruz que tiene en su crucero, continúa esta estructura triangular, y toda está recubierta con azulejos. Ellos dicen que es talavera poblana. Imagínate talavera poblana amarilla cubriendo todo el exterior del templo de San Ignacio de Loyola. Una vez que observas todos estos elementos del exterior, puedes entrar, y cuando entras destacan los vitrales maravillosos. Es un color muy bonito porque la atmósfera que se crea al interior del lugar es de mucha tranquilidad. Todos los vitrales son de color rojo y naranja, así que la iluminación es muy característica de este templo. Cuando entras, pues no esperes encontrar los grandes retablos, no, hay uno muy sencillo, es un Cristo que se eleva a través de unos cables en la parte central del altar mayor, y ahí se encuentra. Este Cristo lo hace un escultor y sacerdote jesuita que se llama Claude Favier. Claude Favier estudió dentro del Instituto Jesuita y después se convierte en escultor. Él es quien diseña este magnífico Cristo que está en la parte central del templo de San Ignacio de Loyola. Pero vamos a platicar de otros lugares bien interesantes dentro de esta zona de Polanco en cuanto regresemos aquí a Ciudad Viva en Radio 1000. Ciudad Viva, una invitación a crear postales sonoras.